Yo no soy un guerrillero, se lo asegurar, y me vengo a confesar con espíritu sincero. El impuesto estoy de acuerdo, pues la nación necesita, pero hay policamburistas que cobran más de 3 sueldos. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Ya dan ganas de llorar, que todo esté por las nubes. Lo único que nos sube es nuestro sueldo a cobrar. A la hora de pagar la plata se va volando, y uno pasa trabajando 15 días sin cobrar. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Hoy se empieza por el agua y la luz será mañana. Habrá que aguantar las ganas o mudarse a la Concagua. Ya no se puede vivir en tu pueblo poderoso. Virgen Santa, los ociosos no nos dejan subsistir. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. La carne está tan escasa que no sabemos si vuelva. Hoy pensamos que las vacas han preparado su huelga. De este verso no se escapa decir que de la natura han volado las verduras detrás de la rica papa. Virgen de Chiquinquirá, ve bien lo que están haciendo, nos están entreteniendo con que mañana será. Y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Aquí, buen día amigos, buen día de todo, a todos en Venezuela. Nosotros hoy, por supuesto, estamos en Global TV 65.com y también Global TV Canal 65 y en los compañeros que tienen a bien llevar a sus hogares la señal de Global TV. Ustedes saben que desde hace un tiempo para acá, bastante tiempo ya, por decisión de alguien muy poderoso, el canal lo sacaron ilegalmente de las compañías de cable en el Zulia, que no transmiten el programa, porque alguien muy poderoso que llegó hace unos 4 años al poder decidió sacarnos. Y bueno, como nos sacó, pues seguimos fuera, rogándole a Dios que ese señor algún día, como él va a gobernar 100 años, el señor del Táchira pueda volvernos a colocar en pantalla. Mientras tanto nosotros seguimos aquí porque alguien dijo que éramos más fuertes que el odio. Me dice Edison que estamos en internet, pero yo tengo que decirles a ustedes que nos busquen donde pueda y como puedan, porque yo no les puedo decir nada porque ustedes me dicen a mí lo contrario de lo que ellos me dicen aquí, y entonces yo me estoy volviendo loco. ¿Oíste, Arena? Porque ellos me dicen que estamos en internet, pero el retorno de la gente en la calle me dice que no estamos. Entonces yo estoy loco de verdad. La señal de Icaracha también no la puedo dar porque el audio no. El Periscope, ahora resulta que el Periscope, después de los problemas que tenemos, tampoco. Pero nosotros algún día haremos un programa con una caja de cartón en la Plaza Bolívar de Maracaibo. No se preocupen. Pero llegaremos. Es terrible comenzar el día así, pero ¿cómo se hace? Peor están los legisladores. ¿Que ni les van a pagar? No, que no les van a pagar, no. Que no les paguen no es nada, porque aquí ven lo que a algunos venezolanos les pagan y se les acaba tan rápido lo que les pagan que parece que no lo hicieran. Pareciera que no le pagaran. Lo peor de todo es que le van a quitar la luz y el agua, y eso sí es terrible. Que ya lo padecimos nosotros porque en Venezuela habían apagones de 4 horas, de 8 horas, y entonces lo padecimos. Ahora a Maduro, que sabe lo que eso significa, porque ya se lo hizo saber a los venezolanos, le va a quitar la luz y el agua a los parlamentarios. Y así sí van a saber los parlamentarios lo que se sufre.
Oye, el gobierno, bueno, todo autoritario confunde el Estado con el gobierno. Entonces eso de anunciar que no les va a pagar o que les va a quitar el agua y la luz y cualquier cosa, es porque él piensa que la Asamblea es un ministerio, un asunto, una oficina del Ejecutivo, y no es verdad. Es más, cree que los diputados son funcionarios del gobierno, y no es verdad. La única manera de que le quite el pago es que él considere que la Asamblea no es un poder, sino que es una oficina del Ejecutivo, y por lo tanto le puede quitar el pago a los diputados. Pero obviamente que la Asamblea es tan legítima como el presidente Maduro, quien salió electo en el 2013, con un 1.5%, pero salió electo. Y la Asamblea obtuvo una mayoría aplastante y es tan legítimo o más legítimo que incluso el propio presidente. Pero fíjate lo siguiente, una vez que se logran los 112 diputados, era obvio que la oposición tenía las 2/3 partes. Claro. ¿Qué hicieron? Decidieron que... Rebanarlo. Sí, decidieron que 3 diputados de esos 112 no son diputados, primera cosa. Más adelante decidieron primero decidieron que un 23 de diciembre iban a cambiar la composición del Tribunal Supremo de Justicia y crearon una nueva sala constitucional. Y luego rebanaron la mayoría parlamentaria de la oposición. Es decir, ustedes ganaron, pero nosotros gobernamos. Pero eso no es nuevo, eso lo habían hecho, y no lo hizo Maduro, lo había hecho Chávez. Chávez lo había hecho con Antonio Ledesma, que ganó la elección para la alcaldía metropolitana. Y le montó un paralelo. Y le montó un paralelo. Un parapeto. Un parapeto, sí. Le montó un parapeto y le quitó todas las competencias y el dinero a Ledesma. Y por supuesto, a las gobernaciones que gobernaba la que tenía la oposición, que ganó en buena lid, también les llegaba el dinero con dificultad. Es decir... Y hasta las alcaldías, ¿no? Y hasta las alcaldías. El problema es que el comunismo tiene una lógica que es la siguiente. Ellos quieren el poder para ellos, todo el poder para ellos y para siempre. Pero no importa su legitimidad de desempeño, porque se supone que ellos deberían hacer una actividad consona con su deseo de quedarse en el poder. Pero mire usted que no. Mire, la salud en quiebra. Es verdad que está en quiebra. Ayer los trabajadores del Marite salían a la calle a manifestar porque las condiciones de trabajo en el hospital son prácticamente nulas. En el hospital universitario de Maracaibo, igual, en casi todos los hospitales del sur, y así pasa en toda Venezuela. Las escuelas, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y el SUMA acaban de demostrar que las escuelas están abandonadas. Y les voy a decir una cosa, a lo mejor si estuvieran abandonadas solo de textos, de útiles, de infraestructura para dar, pero no, es que también la están abandonando los maestros que no reciben un salario digno. ¿Y los estudiantes también? Y los estudiantes también se van. Para no decirles que las universidades, profesores y estudiantes se están marchando también, mientras buscan los ministros en la Universidad Bolivariana. Venezuela no tiene recursos como para seguir sosteniendo el pago de la deuda. Aristóbulo dijo que no tenían dólares para seguir enfrentando al dólar invencible. Rompieron el cochinito y se echaron a reír, porque entonces los empresarios que creyeron en Pérez Abad y rompieron el cochinito, se comieron el rabo del cochino. En fin, nosotros tenemos una inseguridad que nos acogota, pero el problema es no dejar entrar a los periodistas a la morgue, como si no entrar a los periodistas a la morgue, eliminar a los muertos. A los muertos, sí. Entonces, y por supuesto, algunos alabarderos le vienen y le dicen al gobierno que siga tomando medidas de ese tipo, que así es que está la cosa buena. Y algunos, no tanto alabarderos, pero sí partidarios del gobierno, esgrimen un mazo de plástico para amenazar a sus adversarios. Se te olvidan los canallas inconstitucionales. Y están los canallas inconstitucionales. Entonces, el gordo y el otro y el poeta. Otro, sí, y el gordo y el poeta, sí. Entonces, el país no tiene posibilidad de avanzar, pero ellos siguen allí.
No se sabe hasta cuándo, pero ya por lo menos por las propias señales que están enviando, uno sabe que es poco tiempo el que queda. Fíjense que Henry Ramos, por ejemplo, ya dijo ayer que con quien hay que dialogar es con Padrino, y yo se lo vengo diciendo. Con quien tiene que dialogar Ramos es con Padrino. Y si eso lo sabe todo el mundo en Venezuela, excepto no lo sabía Henry Ramos, ya Henry Ramos también lo sabe. Ahora, yo me sentara con dos personas. ¿Con quién? Con Padrino y Raúl. No, con Raúl también, pero Raúl, yo lo que he dicho con Raúl, y que quede constancia, que no quiero reivindicar autorías para nada, pero yo quiero que quede constancia que yo dije que la oposición debería nombrar una comisión parlamentaria que se reuniera con Raúl en La Habana y conversaran sobre el destino de Venezuela. Y te lo digo, ¿sabes? Porque yo te digo, Raúl, y porque recupero el argumento que tú habías esgrimido hace tiempo, después de ver la foto de Padrino frente a Fidel. Yo creo que el centro, es decir, el Estado venezolano es un fragmento muy pequeño con respecto a un todo, porque la soberanía del Estado y el poder de decisión estatal está fuera de nuestras fronteras nacionales. Y no radica en el imperio, como se venía diciendo, radica en La Habana. El verdadero centro de poder de decisión en Venezuela está en La Habana. Por eso que el Estado venezolano no existe. El Estado es una ficción. ¿Cuándo existe Estado nacional? Cuando se es soberano y cuando se es irresistible hacia adentro. Pero el Estado venezolano no tiene esas cualidades. ¿Por qué? Porque es un fragmento muy pequeño de un todo muy general, cuyo centro de decisión y su poder decisorio está en La Habana, a través de esos dos dictadores que hoy se encuentran sentados a la diestra del verdadero poder en Venezuela. Raúl y Fidel son los que toman las decisiones, porque cuando las cosas se ponen a apretar aquí, inmediatamente Maduro sale corriendo para allá y después viene con armas tomar. Fíjate, Isaías Rodríguez y Ezcarrá, Isaías sobre todo, acaba de recomendarle a Maduro que tome la decisión que tomó Fujimori y la que tomó Daniel Ortega. Elimine la Asamblea Nacional, tome la Asamblea Nacional, intervenga la Asamblea Nacional. Pero después dice una cosa increíble, ¿viste, Francisco? Te lo leo. Dice, el régimen venezolano no es parlamentario, es semipresidencialista, porque todo el poder está en la sala constitucional y en el poder judicial. Mira, resulta que reveló una cosa que nosotros más o menos sabíamos, que una parte importante del poder en Venezuela está en la Corte, en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero decisiones que se toman afuera son refrendadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero está bien, pero yo reivindico en Isaías que por primera vez Isaías dice la verdad. Bueno, está su obra poética, ¿no? Bueno, pero no hablemos de la obra poética, porque de la obra poética vamos a hablar un poco más adelante, en el homenaje que le vamos a rendir a Isaías. Porque nosotros sí somos venezolanos, nosotros sí por ejemplo, se murió Inocente Carreño, al gobierno no le importó nada. Y bueno, seguramente porque Inocente era de Margarita, pero no le importó la muerte del maestro Inocente Carreño. Pero lo que te iba a decir es lo siguiente, Isaías Rodríguez nos tenía a nosotros muy tristes y acongojados, porque Isaías siempre nos decía mentiras, con casi todas las cosas, ¿ves? Acuérdate del célebre caso aquel de Anderson. Pero sí, ahora dijo una verdad, en Venezuela el régimen, el régimen es inconstitucional. Lo dijo porque si en Venezuela hay 4 poderes y él dice que solo un poder que es semipresidencial, porque la otra parte del poder la comparte con el Tribunal Supremo, Isaías está diciendo que todo lo que han venido haciendo es que porque ellos tienen una constitución aprobada que nadie sabe. Ellos tienen por debajo, ellos aprobaron ahí, los constituyentes esos que estaban allí, aprobaron una constitución por debajo que no fue la que aprobó. Sí, la constitución que nosotros conocemos como la esa versión, no es. Esa es una constitución de papel y de vacío. Porque la otra constitución que la lee como si fueran los oráculos, las leen los 7 señores estos de la sala constitucional, que son los que son capaces de torcer hasta una autopista. Eso, ahora sí nos estamos entendiendo, ahora sí nos entendemos porque resulta que Isaías Rodríguez lo que está diciendo
Es que hay una constitución que es la que de ellos, Una constitución paralela. que fue la que realmente que se aprobó en un cenáculo, que es la que no viola el chavismo. La otra no, la otra es una cuestión de, esa constitución es de, la que sacaba cuando tú alguna vez llegaste a leer el librito que mostraba Chávez. No. Ah, bueno. Porque eran las hojas en blanco. Eran hojas en blanco, porque la real era la otra. Entonces Isaías ayer lo que nos dice es eso. Por cierto que Isaías Rodríguez, en una época de su vida, hubo gente que le tuvo un gran aprecio, pues, porque vestía bien y porque era un hombre que era un seductor. Era un seductor, lo llamaban a pesar de que el le tirabecitas gustaba, del llano. a pesar de que a él le gustaba mucho usar zapatos negros de patente, que ya estaban de desuso, que están pasados de moda. Lo único que lo ponía él, lo extraño, era que tenía zapatos negros de patente, que ya no se usaban. Bueno, también él recibió un mote terrible, que si yo fuera Isaías me sentiría avergonzado y de verdad que... Porque... Lo llaman el carnicero de la lírica. Oye, por cierto que deberíamos, en el homenaje que le pensamos rendir a Isaías Rodríguez, ir intercalando poemas en el transcurso del programa, para que la gente comience de una vez a disfrutar, pues. Bueno, te puedo... Se cayó el Periscope y la internet del canal. Pero la mía no. Mira, en la antología poética de Isaías, en la página 68, nos encontramos uno de sus poemas más célebres. Como ustedes saben, Isaías es un poeta que comparado con García Lorca, según el poeta Luis Alberto Crespo, es un hombre que recoge los sentimientos más hondos de la venezolanidad, consustanciados ciertamente con esa vena lírica que nosotros siempre hemos llevado por dentro y que se expresa de manera bellísima en Florentino y el Diablo. Isaías es un poeta fuera de serie. Es un poeta, como ya les dije, que recoge lo mejor de la herencia hispana, española, y en él encarna, según Luis Alberto Crespo, el poeta García Lorca. Y aquí le va uno de sus poemas más célebres, más sentidos, más sensibles, que de verdad tocan las fibras más hondas de cualquier corazón, por muy duro que éste sea. El poema, es apenas un fragmento de él, dice lo siguiente: a él le gustaba fregar. Fregaba los platos, fregaba los cubiertos, fregaba las ollas y fregaba la paciencia. Ese poema de el señor Isaías Rodríguez es un poema que realmente toca lo cotidiano del venezolano, porque si hay un venezolano que hay una cosa que caracteriza al venezolano, es la fregadera. Tanto la fregadera de paciencia como la fregadera de platos. Así que vamos a ir entregando pequeñas píldoras de ese gran poeta y de su gran obra poética que quedará por los siglos de los siglos. Amén. Así será. Sí, pero lo que pasa es que, fíjate tú que no es muy extensa la obra poética de Isaías y algunos connotados poetas venezolanos como Luis Alberto Crespo consideran a Isaías Rodríguez como el más garcialorquiano de los poetas venezolanos. Otros, sobre todo en Europa, en España, cuna de grandes poetas, han considerado que la poesía de Rodríguez, el venezolano, es una poesía que pudiera ser tomada como un género que le rinde culto a la cursilería, ¿no? Ellos lo dicen no tanto por Ola que viene, Ola que va, que obviamente es una de sus creaciones más acabadas, es por la que le compuso, a la poesía que le compuso a la selección española que ganó el Mundial de Fútbol. Ese es cumbre. Y entonces, los españoles con estupor, vieron cómo el poeta venezolano era capaz
crear una poesía a un deporte que se juega con los pies. Imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? Que lo que se hace con la poesía, que es tan sublime, llevada a niveles de patadas a una pobre pelota que no sabe a veces cuál es el motivo de que ella esté ahí llevando puntapiés de unos y de otros, porque en realidad en el juego de fútbol a veces unos jugadores dan patadas, porque son patadas a otros jugadores, pero los dos se reúnen para darle patadas a la pelota. Las patadas que es un afán por meterla en una red. Bueno, a eso le escribió un poema nuestro gran poeta Isaías Rodríguez, el que llegó y le dijo a Maduro, se lo dijo en maracucho, porque hay que reconocer que Isaías, cuando se dirigió a Maduro, le dijo: disolvé la asamblea, mardito, ¿qué estáis esperando? Vale, sí, Francisco. Pero es como ayer Escarrá, que le dice a Isturiz, amado Isturiz, querido Isturiz. No me digas. Querido Isturiz. No me digas. Pero es que pero es que Escarrá se ha ganado el escroto de oro. Escarrá es la mejor representación de la escrotocracia. Sí, señor, Escarrá. Mira, Escarrá se ganó todo. Se ganó los mecates, se ganó las pelotas, se ganó todo. Escarrá se ganó todo. Es decir, si algún hombre ha cambiado, ha sufrido una metamorfosis, la metamorfosis más profunda, es la que ha sufrido Escarrá. ¿Tú crees que la historia podrá en algún momento recoger a algo de Escarrá? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la historia puede recoger lo que no debe hacer, lo que no debe hacerse con los principios que antes se tenían. Lo que no debe hacerse un constitucionalista como Escarrá, que ha devenido en un canalla inconstitucional, ¿no? Yo creo que de Escarrá se puede decir muchas cosas. Pero la historia, ¿cómo describirías, si te tocara escribir la historia a ti de unos 30 años, cómo describirías a Escarrá? Alguna vez, en un país lejano, había un hombre tenido por probo, tenido por conciencia de ese país. Y de la noche a la mañana le cayó un rayo de no se sabe qué cosa, pero lo tiñó totalmente de amarillo y cambió dramáticamente. Y empezó a decir las cosas contrarias a lo que la gente ahora pensaba. Te voy a decir una cosa, la dignidad existe. Aquí en Venezuela, desde hace 17 años se dice muchas cosas en nombre de la dignidad, para producir indignidades. ¿Tú no crees que lo que realmente, el concepto que realmente existió primariamente fue la indignidad? Y luego crearon la dignidad. No, es que no se puede crear la indignidad si antes no. No, es que yo creo que fue al revés, porque es que yo creo que Escarrá nunca fue un hombre digno. Pero no por él. ¿Y por qué? Porque él nació indigno. Se nace indigno. ¿Tú crees que su problema es que está en su ADN? Claro, chico, porque es que tú no puedes concebir porque fíjate, que alguien sea como él, porque es que, por eso te preguntaba por la historia, porque es que la historia conoce tipos de individuos que fueron capaces de cualquier cosa, pero con un propósito, ¿no? Y tú ves que Escarrá en realidad no tiene ningún propósito. Es decir, lo de él es una cosa, es decir, que él es una suerte si pudiera aplicarse el concepto de traficante de la indignidad, de la dignidad. Es lo que es bueno, mira, de Escarrá se puede decir cosas muy duras, pero no encuentro realmente la expresión clave para describir porque, por ejemplo, describir ese gordo. Tú en el gobierno, tú tienes tipos que son muy soeces, no procaces, y que tú no, de verdad que tú no te provocaría conversar con ellos. Ok, está bien, y eso es producto de su educación, esas cosas. Y además, quienes han tenido la oportunidad de estar cerca a un cuartel, saben cuál es el lenguaje cuartelario, pues, un lenguaje soez, de humillaciones y de cosas de esas,
que los civiles no lo tenemos, sobre todo los que vamos a la universidad, ¿no? A pesar de que algunos han recibido doctorados de universidades del Caribe, también hay que reconocer, pero que no le dieron nunca clase. Pero hoy, en estos días le leí una carta que le envía Arteaga, un reputado Azcarrá, sí, un reputado abogado venezolano, profesor universitario, le envía a Azcarrá y lo compara con su hermano. Y dice que su hermano tenía sus ideas claras, pero tenía una cosa que lo hacía digno, que era independientemente de que estuvieras de desacuerdo con él, el hombre sabía respetar. Incluso dice que cuando se conseguían en la facultad, Carlos Azcarrá le decía a Arteaga, maestro. Pero él dice que la metamorfosis, claro, imagínense ustedes, ¿cómo el de Kafka. ¿Cómo era que se llamaba? Guillermo, ¿qué? Samson. Samson. Entonces, ¿cómo crees tú, por ejemplo, que Kafka hubiera escrito la metamorfosis y tuviera como modelo a Gregorio Samson? A Gregorio. Okay, bueno, teniendo como modelo a Azcarrá. Muchacho, no lo hubieran podido meter en el cuarto. No lo hubiese sido. Hubiese sido un insecto rarísimo, mucho más raro. No, pero es que te digo una cosa, es que yo estoy por creer que fue que el insecto que creó Kafka creció. Engordó, dirías tú. Engordó, no creció, sino que engordó. Engordó, sí. Se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Más ancho. Mucho más ancho. Y no podía salir por la puerta. No más ancho, sino más ancho. Y largo. La verdad es que Azcarrá es un caso patológico. Yo creo que como nunca antes yo había visto en la historia política venezolana. También tenemos que hacer un homenaje a Azcarrá. Como estamos hablando de entomología tan temprano de la mañana, mejor nos vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos, a esta hora cuando son las 7:05 minutos, porque es como la radio. Son las 7:05 minutos. Es como la radio. Y aquí seguimos. Y entonces, fíjese, este es un país de verdad, Arena. Este es un país radial. Es un país radial. Es un país radial. Pues todo hay que imaginárselo. Sí. Yo me imagino, por ejemplo, cómo es que el presidente Maduro va a presidir a Mercosur dignamente el Mercosur. Yo me imagino entrando a la sede de Mercosur. Ajá. Y no encuentra a nadie porque obviamente él no está autorizado para convocarla porque no es el presidente. Porque la presidencia de Mercosur no se da como un acto voluntario, no tiene que ser por consenso. Y aun cuando le toque a Venezuela por orden alfabético, tiene que ser en consenso con los demás países. Los demás países dicen que no. Argentina está aspirando. Porque tú sabes que, por ejemplo, el presidente presidir un organismo, el Mercosur tiene su propia dinámica de funcionamiento. Ahora, Mercosur está agonizando, chico. No, pero pon cuidado. El Mercosur, como institución económica de integración, tiene un presidente pro tempore que es una figura, pues. Pero el presidente no toma decisiones de ninguna naturaleza. Tiene que ser en consulta, pues. No, el Mercosur sigue funcionando. Tiene una estructura de funcionamiento que es la que lleva adelante los proyectos, los planes, los acuerdos y los convenios. Y sobre todo, quien vigila que los acuerdos se cumplan como tienen que ser. Y vigila además que los países cumplan con el protocolo. Cumplan con lo acordado. Los presidentes son figuras decorativas. No hacen nada, simplemente para darle cierto realce al Mercosur, a la organización. Los presidentes no tienen tiempo para estar en esas cosas. Generalmente tienen técnicos ahí que son lo que... Venezuela tiene representantes en Mercosur. Ahora, sí, obviamente, el presidente es quien convoca reuniones y da a través de las cancillerías y tal. Resulta que, según alegan algunos, Venezuela no ha cumplido con los protocolos, pero Venezuela no tenía por qué estar allí. Ese fue un embeleco del presidente Chávez, que quería convertir a Mercosur en una instancia ideológica y política para enfrentar a otras
organizaciones de carácter integrador. Si tú comparas el Mercosur con Venezuela y el Pacto Andino con Venezuela. Venezuela era mucho más importante en el Pacto Acuerdo Andino, Andino. en lo que era la Comunidad Andina de Naciones, que en el Mercosur, porque eran economías, a pesar de que con cierta simetría también, que en algunos lugares se complementaban. En el caso del sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, hay muchas asimetrías con Venezuela, y mucho más en los tiempos que corren, donde Venezuela prácticamente se desindustrializó y además de eso acabó con la agricultura. Venezuela tiene un producto de exportación, obvio, que es el petróleo. ¿Qué quería Brasil y qué quería Argentina, petróleo, Uruguay y Paraguay? Energía. Venezuela se le ofreció energía a todo el que quería a precios por debajo del mercado y con créditos prácticamente impagables. Entonces, vieron a Venezuela y vieron a la cuestión de Chávez, así como lo aprovecharon los cubanos, lo aprovecharon otros. Lo que pasa es que nada más que se dan cuenta del aprovechamiento de los cubanos, sobre todo por la miseria de los cubanos, pero en el caso de Argentina, imagínate tú, Chávez le dio préstamos increíbles a los argentinos, hizo negocios con ellos, negocios que nunca se consumaron. Con los brasileños ni se diga, hasta hace poco Diosdado Cabello estuvo en Brasil, el propio Arias Cárdenas estuvo hace poco tiempo en Brasil. Pero ellos hicieron negocio. Bueno, claro que hicieron negocio, entonces, mientras les servía, porque era una posibilidad de exportar bienes a Venezuela, de todo tipo. Fíjate que Odebrecht se convirtió, digamos, en la constructora oficial del gobierno venezolano. ¿De acuerdo? Y los productores agrícolas de cualquier país del sur tenían en Venezuela un mercado libre, tranquilito. Venezuela no exportaba casi nada, sí, Venezuela no tiene importancia ahora. Le toca porque Venezuela tiene el nombre de Venezuela comienza por V, la Vidental o la V española. Y entonces Maduro dice, vamos a ejercer la presidencia. Y entonces uno dice, pero ¿a quién le habla este señor? Un país cada día más aislado y además produciendo políticas y decisiones que lo aíslan más. Yo no estoy juzgando al general Reverol, de verdad que no. Yo no tengo por qué juzgar a Reverol. Yo no tengo las evidencias que dicen algunos tener. Yo creo que Reverol debe defenderse, pero si la acusación contra Reverol tiene algún fundamento y los Estados Unidos tienen evidencias de que Reverol es culpable o que por lo menos es presuntamente culpable, no es feliz haberlo nombrado ministro, no es feliz, porque a González López los americanos lo tienen vetado, pero lo tienen vetado porque violó por violación de derechos humanos. Y eso también es discutible. Pero a Reverol lo están acusando de un delito muy grave. Entonces, el presidente debió tener a Reverol a su lado, pero no nombrarlo ministro, porque eso, en vez de ayudar al país, lo perjudica. Que se radicaliza la revolución, perfecto, pero sería hermoso radicalizar la revolución con los anaqueles llenos, con los hospitales en funcionamiento, con las escuelas funcionando y con el pueblo comprando las medicinas. Pero la triste desgracia es que el petróleo, en vez de subir, baja el petróleo venezolano. Y la triste desgracia es que por haber contraído irresponsablemente una deuda cuando teníamos grandes ingresos petroleros, una deuda para consumo y para el tráfico de influencias y para la corrupción, el país tiene que hacerle frente hoy a cobros que son impostergables. O paga la deuda y le da comida a los venezolanos y medicina, o una de las dos opciones tiene que escoger. La que escoja, como por ejemplo no pagar la deuda, sí, sería muy patriótica y muy soberana, pero nos crearía mucho más problemas que los que tenemos ahorita. Y si les paga la deuda y no hay dinero para importar alimentos y medicinas, entonces los venezolanos la vamos a pasar peor que ahora. Y yo no sé quién fue el que inventó aquello de que este semestre iba a ser el semestre de la bonanza. Lo dijo el presidente Maduro. Pero yo creo que el presidente Maduro, te digo, mira, Maduro, Diosdado, Jagua, Jorge Rodríguez pasan por un profundo proceso de disociación.
Yo creo que es necesario una gran terapia psiquiátrica y psicológica a quienes nos gobiernan, porque esto es una loquetera. Incluso el propio reto de Estados Unidos, nombrando al general Reverol como ministro de Interior y Justicia, es un gran desacierto. Hoy lo tiene Elizabeth Fuentes. Usted entra a Google y pone el nombre de Néstor Reverol, y no hay una página en Google que no diga más o menos que el presidente Maduro ha nombrado a un ex alto cargo de la Oficina Antinarcóticos, pero acusado de narcotraficante por los Estados Unidos como ministro de Interior y Justicia. No hay una página en Google. Una cosa impresionante cómo le ha dado la vuelta al mundo. Yo digo que el general Reverol debería defenderse, chico. No tanto por él, por sus amigos, por su familia. Porque es que hay una cuestión muy venezolana que dice que el que calla otorga. Claro, de verdad que sí, debería defenderse, debería hacer lo que decíamos ayer que hizo el general Guillén de la Guardia Nacional, ir a Estados Unidos y defenderse personalmente. Mira, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, el general Reverol es el primero que tiene que defenderse personalmente. Hay un libro que escribió Manuel Malaver que se llama La DEA contra la Guardia Nacional. Casualmente, la Guardia Nacional. Porque es que en Venezuela, mire, yo aparte de no estar conectado a internet, pero ya eso tampoco es un problema, porque como en Venezuela muchos venezolanos no nos conectamos nunca a internet, porque pagamos pero no nos dan el servicio, pero, ok. Yo digo que por qué motivo en Venezuela dicen que se capturan cargamentos todos los días prácticamente de drogas, ¿no? Pero dicen los narcotraficantes, y así lo han hecho saber en sus estudios y sus cosas, que solo se captura el 10%. Si consiguieron 1000 toneladas, y ese es el 10%, entonces pasaron unas cuantas más. Exactamente. ¿No es así? El 90% de la droga. Es lógica. Los tipos dicen otra cosa. La Fuerza Armada venezolana, a diferencia, por ejemplo, de la norcoreana, que acaba de tirar un misil que cayó en el mar de Japón, chico, tiene una manera particular de combatir, chico, que son las únicas fuerzas armadas que derriban aviones en tierra. Y lo mejor de todo, derriban los aviones en tierra y no se consiguen los tripulantes, ni siquiera se les ve el polvo. Ni que fuese blanco se ve. Ni que fuese blanco se ve. El polvo. Sí, señor. Entonces, hay quienes dicen que en Venezuela, que los venezolanos somos tontos, pero no somos tontos. No puede ser tonto quien derriba un avión en tierra. No puede ser tonto quien derriba un avión en tierra y no hay tripulantes, ni siquiera se ve el polvo blanco que siempre queda en estas cosas, ¿no? Ni las hierbas verdes. Ni las hierbas verdes. Entonces, en vez de venir a aprender de nosotros, los venezolanos, lo que nos gusta es romper el cochinito. Eso sí, lo que más nos gusta a nosotros es romper el cochinito. Pero después que rompemos el cochinito, le tenemos miedo a la manteca. Le tenemos miedo a la manteca. Sí. Mira, ¿cuántos ministros ha tenido Venezuela en el área económica? Ahora hay un señor de apellido Faría. Carlos Farías. Que es hermano de Jesús Faría. Carlos Faría, hermano de Jesús Faría. Hijo de Jesús Faría. El legendario. El legendario líder comunista, muy apreciado, muy querido Jesús Faría. Que de verdad, si alguien merece reconocimiento es Jesús Faría, a pesar de que políticamente vivió equivocado, pero vivió según pensó. Farías vivió según pensó. Y cometió sus errores y él asumió ellos, los mismos, incluso pagando grandes periodos de cárcel. Un obrero venezolano, ese sí era obrero y se dedicó a la lucha política. Pero resulta que a Farías no se le ha hecho, a ese Jesús Farías no se le ha hecho un gran homenaje. Los comunistas que gobiernan no le hacen un homenaje a Farías. Se olvidaron de él. Se olvidaron de Farías y se olvidaron de los Machado y se olvidaron de García Ponce.
que hasta hace poquito estuvo. Entonces resulta que de quien se acuerdan es de un tipo, un oscuro bandolero del llano llamado Maizanta. No puede ser. Entonces, por supuesto, los viejos comunistas no podemos estar de acuerdo con un gobierno que usurpa Ahora, lo más hermoso del ser humano, que es la esperanza. No usurpa, no, la destruye. Sí, obviamente. Mira, Maduro no le da importancia a la economía, no le da importancia, no le interesa, no le importa. No le da importancia Porque a si nada, le importara, Venezuela ha tenido, yo tengo aquí los nombres de los 5 vicepresidentes de economía de los últimos 3 años. Nelson Meréndez, Rafael Ramírez, Rodolfo Marcos Torres, Luis Sala y Pérez Abad. 5, y ahora 6 con Carlos Farías. ¿Cuánto crees tú que durará Carlos Farías ahí? Yo no sé, puede ser que dure hasta el final del gobierno. O sea, pudiera ser mañana, pasado mañana, diciembre, octubre. O hasta dentro de 20 años. No, yo Porque dudo. ellos dicen que todavía, que la democracia representativa duró 40 años, que ellos no van a durar menos. La naturaleza excluyente del gobierno es tal que el presidente encadenó al país en estos días para decir cualquier cosa, pero entre las cosas que dijo es que el corazón llanero, es decir, la música llanera es el género por excelencia en Venezuela. Se pasó por el filo a la gaita, a la música oriental, a la música andina. Es decir, porque el único género que hay en Venezuela es la música llanera. Inclusive les dio un canal de televisión y emisoras de radio para promover, divulgar, difundir y cualquier cosa a la música llanera. No es que estamos contra la música llanera, me parece muy bien, pero en Venezuela hay otros géneros y hay otras regiones que tienen buena música, buenas experiencias culturales, buena producción popular de la cultura. No, es la música llanera. Y es la música llanera porque supuestamente, bueno, Chávez se cansó hasta de recitarla y exprimirla. Ahora hablando de esas cosas, que tengo un programa que como con todos los tropiezos de hoy, ¿a ti te gustaba cómo cantaba Chávez? ¿Tú crees que Chávez cantaba mejor las rancheras o cantaba mejor la música de jazz? No, yo creo que Chávez era un desafinado. Obviamente que sí. Chávez cantaba muy mal, hay que decirlo, pero pasa que aquí no se puede decir esas cosas, presidente Chávez. No se equivocó en economía y se equivocó. No se equivocó en política y se equivocó. Y la gente dice que cantaba bellísimo. No, cantaba muy feo además, desafinado. Hay que oírle un video que tenemos con Cristóbal Jiménez. Y aquella cosa da pavor escuchar al presidente Chávez. El presidente Chávez fue un líder mesiánico que captó el sentido y el sentimiento de los venezolanos. A mí me dijo alguien y yo comparto, que Chávez fue el líder político más importante hasta la fecha del siglo XXI en Venezuela. Bueno, es que no ha habido manera de desarrollar el siglo XXI porque todavía no hemos empezado, no hemos entrado en el ciclo. Nosotros no hemos entrado al siglo XXI. Caballero alguna vez dijo que el 36 fue el año en que nosotros entramos al siglo XX. Dijo Caballero, hablando del movimiento de febrero del 36, una vez muerto Gómez, se hablaba de la huelga petrolera y cómo en esa huelga entra en la escena política las masas venezolanas. Bueno, todavía seguimos en el siglo XX, pero probablemente este gobierno puede llevar incluso hasta el siglo XIX, pero al siglo XXI no hemos llegado. Así que podemos decir que Chávez es el político más importante de Venezuela en los últimos 10 años o 15 años del siglo XX. Porque al siglo XXI no hemos entrado todavía. Porque este no es un problema cronológico, este es un problema de modernidad, de mentalidad, de muchas cosas. No es un problema de que como estamos en el año 2016, ya estamos en el siglo XXI. En el caso venezolano no es así. Nosotros estamos todavía en el siglo XX y probablemente quizás con un poquito de escudriñar más, pudiéramos decir que estamos en el siglo XIX. Ahora, aquí me dicen que fíjate tú, que no necesariamente para cantar uno tiene que venir, que los antecesores deben ser cantantes, porque me cuentan que hay unos muchachos en Nueva York que han cantado de lo lindo, sí, y bueno, que cantan afinadamente. Eso sí cantan. Y que si bien es cierto, no vienen, digamos, del árbol genealógico del presidente Chávez,
son una suerte de nietos, porque Claro. claro, son De como nietos adoptivos. De nietos adoptivos. Y entonces es interesante esto, porque en fin de cuentas, oye, y me cuentan que otros más cercanos también han cantado bien, ¿no? Mira, chicos, no he podido, me están pidiendo que necesitan urgentemente otro poema, ¿no? De Isaías, y entonces yo quisiera, pero es que yo no sé qué pasó es que el libro se nos extravió, porque el libro donde yo tengo toda la poética de Isaías. Bueno, hay uno muy famoso. Bueno, ese es el que yo quiero, que me están solicitando, pero que lo recites, que lo recites como recitabas en la escuela, porque la poesía de Isaías Rodríguez es como una poesía escolar. Pero tengo que levantarme. Bueno, levántate. Bueno, pero primero quiero presentar este poema de Isaías Rodríguez. Como ustedes saben, es el poeta que es nuestro poeta bisagra, porque nos vincula a lo mejor de la poética de la madre patria, en este caso con García Lorca. Como ustedes saben, este es un hombre del llano, pero cuya poesía trasciende las fronteras nacionales y se hunde en lo más profundo del espíritu universal. Isaías Rodríguez, el poeta. Y yo voy a recitar el poema que más le gusta a Francisco. Se llama Ola que sube. Bueno, vamos, levántate. Ola que sube, ola que baja. Ola que arrasa, ola brutal. Ola que ahoga, ola fatal. Ola que pasa, ola que tal. No, de verdad, mira, es que uno... Isaías Rodríguez. De verdad que cuando uno oye la poesía de Isaías Rodríguez... Uno se enternece. Uno se enternece, sí. Se emociona. Es más, una poesía aquí que me están vibra. escribiendo y me dicen que si pudiéramos tener la oportunidad de otra, aunque fuera más corta, pero y de otro poeta. Una de Tarek William, que también es un gran poeta. Una de Tarek William. Pero corta. Como ustedes saben, Tarek William es el otro poeta de la Revolución, hoy entrado en músculos. Sí. Bueno, porque la poesía hace crecer los músculos, sobre todo en Maracaibo, que el CENIAT le quiere cobrar a los gimnasios 15% por impuesto al lujo, porque que los hombres que andan muy musculosos y las mujeres no hay también. valsartán, no hay acupril, no hay losartán, y ahora no se puede hacer, no se puede ir al gimnasio que le cobran 15% de más del IVA. Mira, de Tarek William. Pero a las cámaras bien, las cámaras que no se pierda esto, porque esto es un espectáculo, sobre todo porque Manuel, te digo que me pongas exactamente. Eso es correcto, así. De Tarek William Saab, el otro poeta de la Revolución, también escritor de una profunda vena poética, adentrado en lo más sublime de la poética venezolana y de nuestra tradición, que arranca desde muy temprano allá con el indio araucano. No con el indio araucano, chicos. Con el cacique Maracay, que ahora, en honor al gran cacique Maracay, le ha puesto el nombre a una fábrica de papel toalé. Kimberly Clark ahora se llama Cacique Maracay. De Tarek William Saab, su gran poema. Ponme ahí la cámara. Llueve, escampa. Oye, verdad que yo no sé, pero yo no había logrado observar la dimensión poética de Tarek William. Con razón es el defensor del pueblo. Claro, tiene que ser. Pero Arena, ¿tú te acuerdas de aquella poesía de Isaías que era casi como la cola de trapo? ¿Tú te acuerdas? Que también que tiene mucho que ver con la fuerza del poema, ¿no? O aquella que decía de tan gorda que era. Esa es muy buena. Esa es muy buena, sí. Esa es muy buena. Esta es un poema también muy
muy, ¿cómo les digo yo? Muy ortopédico. Muy ortopédicas. Tenemos, jóvenes, tenemos un tiempito para que Arenas, en este homenaje a Isaías Rodríguez, pueda recitar una nueva poesía. Sí. Bueno, pero ahora lo va a hacer sentado porque la carga que le coloca de pie es mucha, ¿no? Sí. Es mucha la emoción. Y ahorita sentí que le flaqueaban las piernas. Mira, de tan gorda que era, o de tan gorda que es, se le partió la columna y le pusieron un aparato ortopédico que parece un florero. Con cola de trapos amarrados le hacía carantoñas a las nubes. Un nudo de peroles y de latas vacías me anunciaron su nombre. Oye, lo bueno de esto, pues. Oye, Timotea, a ver si te curas esa verborrea. Ustedes... No, pero es que esto es, mira, te digo sinceramente, no, Luis Alberto Crespo quedó corto en su calificación a la gran poética de Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez es un hombre que sabe mirar a los ojos, que sabe averiguar en el alma del iris del venezolano las verdades más ocultas y más profundas que este tiene. De hecho, ver en los ojos de, ¿cómo se llama del hombre del testigo estrella? Vázquez de Armas. Vázquez de Armas determinó quiénes fueron los criminales de Danilo Anderson. Bastó una mirada, un escaneo a los profundos ojos café de Vázquez de Armas para saber quién mató a Anderson. Pero fíjate tú, por ejemplo, yo cuando... ¿Vamos arriba? No, pero un segundito antes de ir arriba. Es que esa parte cuando el tipo dice lo del aparato ortopédico, que a uno le genera un éxtasis, ¿vale? Uno siente una cosa... Mira, cuando uno oye la palabra ortopédico, yo me acuerdo de la clínica de Rafael. Enseguida. Amigos, con la poesía de Isaías Rodríguez, vamos a la pausa. Hoy es bueno recordar al grupo ABBA, ¿verdad? El grupo ABBA. Pero la colección de ABBA es terrible. El grupo ABBA, de verdad que bien vale la pena recordarlo por muchas razones. Primero, por una música que llega a el alma, ¿no? Sobre todo después de haber oído a Ender Arenas recitar una parte de la extensa obra poética de Isaías Rodríguez, quien hoy está en Venezuela y que nosotros aprovechamos para rendirle un homenaje, porque ciertamente Isaías hace tiempo, en realidad él se llama Julián Isaías. Julián Isaías, es decir, Julián Isaías Rodríguez. Y entonces, como está en Venezuela, y él últimamente ha venido, pero ya pasaba desapercibido. Y ahora colocamos al grupo ABBA. Claro, digo que el grupo ABBA porque aquí en Maracaibo hubo un grupo ABBA, unos señores ABBA que abastafaron a muchos zulianos. Y a mí me abastafaron. Abastafaron a Ender Arenas. A Francisco Rojas. Y a Francisco Rojas nos quitaron las prestaciones universitarias, lo que nos pagó la universidad de prestaciones. Le quedó el grupo ABBA, el ABBA Mercado de Capitales se quedó con ellos. Entonces nos dijeron unos asesores que metiéramos el dinero allí, que estaba seguro, y nosotros inexpertos en el manejo de las cosas, y porque no creíamos que tan honorables señores se hubiesen a quedar con la plata, pues se lo llevaron, acabaron con la plata y se echaron a reír. Dicen que el hombre más honorable de todos ellos está en Estados Unidos, disfrutando de las prestaciones. Y cada vez que se toma su vinito por allá por Miami Beach, dice gracias a EA. Sí, es decir, Ender Arenas. Al principio, la otra dice, yo sí le debo cosas a EA. A EA, sí. Sí, señor. Bueno, y el otro ABBA que no podemos nombrar mucho tampoco es el de la CanTV. Oye, qué malo el servicio de CanTV. De verdad que da dolor cómo acabaron con Movilnet, acabaron con la CanTV y han acabado con todo. Y sin embargo, en estos días a Nicolás Maduro se le ocurrió plantear a las empresas que trabajan con datos y con telefonía celular, móvil y esas cosas,
Si no lo pueden sostener ustedes, vengan con nosotros. Y yo dije, no puede ser. Y ese señor no sabrá el estado de ruina en la que está Movilnet. Pregúntale a los trabajadores. Pregúntale a los trabajadores de CanTV. Pregunte por ABA, señor presidente. Por eso hacíamos la comparación entre esas hermosas cantantes suecas. Que son lindas, ¿verdad? ¿Mm? Y siempre están en línea. Sí, chicos, yo siempre las veo cantar igual. Sí, igualito. Igualito. Mira, no estamos inventando con los poemas de Isaías Rodríguez. Usted puede buscarlo en su antología o con el libro con aspas. O octubre comienza en abril o abril comienza en octubre. Ustedes pueden buscar los libros de Isaías, que ustedes pueden tener cosas que son maravillosamente risibles. Porque en verdad, Elías Pino Iturrieta alguna vez dijo, yo no sé si Isaías Rodríguez puede merecer el título de poeta. Pero Y hay quien lo llama el carnicero de la lírica. pero hay quien, el poeta Medina, José Ramón Medina, le hizo un prólogo al trabajo de Isaías. Sí, cómo no. Y un poeta muy importante en la Venezuela moderna, Luis Alberto Crespo, dijo que Isaías es nuestro más cercano poeta a García Lorca, lo cual le valió una medalla de cartón a Luis Alberto Crespo. Sí. Sí. No, mira, es que la verdad que lo que pasa es también que debemos reconocer que yo por lo menos reconozco que yo en la poesía no. ¿A ti te gusta más la prosa? Sí, yo no soy muy ducho, ¿no? Pero yo reconozco que a mí me gusta y yo aseguro que antes de Isaías, a mí la poesía poco me llamaba la atención, pero por aquello de hola que viene, hola que va. Bien merece, ¿verdad? Bien merece terminar así, hola, ¿qué tal? Porque antes éramos mucho más educados. Te decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, chiquito, ¿cómo va todo? Entonces, claro, Isaías recupera para el país esa manera de hablar, ¿no? Y por supuesto, el éxtasis en el que uno cae cuando uno le dicen, hola que viene, hola que va, yo enseguida me traslado al mar, ¿no? Sí, es más, hoy en la tarde yo le hago la publicidad a un hotel en la isla de Aruba, en la radio. Y entonces, yo cuando voy a hacer la publicidad de ese hotel en la radio, oye, me voy a acordar de ese poema de Isaías. Es que porque no bastan las arenas blancas de una isla paradisíaca. Y las gaviotas. Y las gaviotas que revolotean. Y los pargos. Y entonces digo, hola, entonces yo me imagino al mar, entonces me imagino Isaías, hola que viene, hola que abraza, chicos, qué cosa, ¿no? Señor, ola que abraza. Sí, pero es una ola caliente porque abraza, caliente. No es de brasa. De abrazo. No, Alena, es caliente, es la ola después de un volcán. Cuando yo llego a Ola que abraza me veo así como una película, como en Zoom, y me estoy ahogando. Ahora. Por cierto, Francisco, tú dijiste sobre el canto y la gente, aquí hay una gente que canta muy bien, dice, que canta más bonito que todo. Eso dice, ya va saliendo la gente y dejó la puerta abierta. Hay que meterse en la casa y robarse lo que está dentro. Hay gente que dice aquí, mira, hay gente que canta muy bien la zona. Sí. Ya se fueron los dueños de la casa. Sí, es verdad, hay mucha gente que canta bien la zona. Oye, ¿cómo han robado en las quintas ahora? Porque la nueva modalidad no es que la gente entra de noche a robarte. La gente aprovecha cuando uno está entrando a la casa para entrar con uno. Y se llevan todo. Mira, aquí me dice la gente de Caracha que sí nos quiere, ¿verdad? Esta mañana Edison nos decía y Andy, que no nos quería. Dice aquí, me gusta mucho verlos y escucharlos. Me animan mucho. Y entonces yo le coloqué aquí, mira, le digo, ahora estamos en YouTube. Entonces, que voy a estar pendiente por esa vía. Cuando trato de grabar por el streaming no me funciona bien. Gracias. Ahora está facilísimo. Y se ríe. Yo no sé si la risa es una risa por la poesía de Isaías Rodríguez. Sí. Pero mira, te quería comentar lo siguiente. Venezuela ciertamente es otra. Ustedes que están fuera de Maracaibo, y seguramente oyen hablar de Maracaibo como una ciudad que fue muy bella, que tiene un lago que ahora está contaminado,
que tiene varias avenidas y un centro de la ciudad que los gobiernos chavistas han amenazado con convertirlo en una zona turística, pero que no lo hacen porque después se dan cuenta que ellos no están para esas cosas. Que tiene la avenida El Milagro, tiene la avenida Bellavista, la avenida Delicias, la avenida La Limpia, la avenida Libertador. La avenida 5 de Julio no es avenida, pero ¿no? tiene la avenida 5 de Julio, Avenida 5 que de es una Julio. avenida que una vez la intervino en la municipalidad y la convirtieron en lo que llamaban el Boulevard 5 de Julio. Bueno, y hay que reconocer que las cosas no fueron como ellos querían, pero al final le hicieron una obra, hicieron la avenida que era una zona comercial, la convirtieron en no se sabe qué, en una zona, hoy está muy oscura. En la esquina de 5 de Julio con Delicias, la llamaban la esquina del control. Allí, cuando yo llegué a Maracaibo, habían 4 grandes estaciones de servicio. Estaciones de servicio no, más bien gasolineras. Y bueno, ahí los carros era una zona muy conocida de Maracaibo, la esquina del control. Un buen día tumbaron una de las bombas y construyeron un edificio. Allí se instalaron organismos oficiales, pero también el Citibank. Ustedes saben que el Citibank se acaba de ir de Venezuela, pues acaba de romper con el gobierno en algunas cosas. Pero resulta que en Maracaibo la inseguridad ha avanzado mucho y han cerrado las urbanizaciones y tal. Pero lo que no nos imaginábamos era que en pleno 5 de julio, allí cerca de una iglesia, en lo que llamaban la zona de la esquina del control, los del edificio, junto con el Citibank, cercaron con una cerca de ciclón, que ya no se usa el ciclón mucho para zonas urbanas, sobre todo en las avenidas, y alambre de púa. Entonces, 5 de julio es una ciudad, es de una avenida que hay un señor que es dueño de casi la mitad de la avenida, ha comprado todas las edificaciones y las tiene abandonadas. Es lo que él compra para abandonar, pues. Para engordarla. Es un señor, no, ni siquiera para, es un señor muy rico que tiene por norma, que tiene como plan acabar con 5 de julio y lo ha ido colocando poco a poco, comprando edificios, tiene mucho dinero. Colecciona edificios. Colecciona edificios, lo deja perder. No importa que estén allí. Bueno, ese señor, más esta gente que ahora cercó la propiedad del Citibank, oye, hacen una cosa horrible. Entonces uno no haya quien quejarse, porque el gobernador del estado está ocupado con el problema de la inseguridad y con el patrullaje inteligente. Y además, chicos, tratando de cortar el monte de la... No, y además el problema de los alimentos que vienen de Colombia Sí. para acá está preocupado. Y la alcaldía de Maracaibo, pues no, la alcaldía de Maracaibo no sabe cuáles son sus funciones porque ni el OMPU, ni el desarrollo urbano, ni cosas de esas. Y los concejales de Maracaibo mucho menos, sobre todo el concejal de esa zona que es el de Chiquinquirá. Y las urbanistas que están en el consejo, que ganan premios todos los años como los mejores urbanistas, tampoco. Entonces, de verdad, un día de estos, Maracaibo, de verdad, ¿cómo vino a caer Maracaibo en manos de esta gente, ¿vale? Primero de los dueños de los locales que no les importa la ciudad. A los dueños no les importa la ciudad, no tienen idea de lo que es la ciudad. Creen que esto es un corral de chivos, y así nos tratan, ¿no? Y los gobernantes igual. La alcaldía no tiene ni siquiera, la alcaldesa pasa por allí y creerá que es una hacienda de Santa Bárbara. Una hacienda. Una hacienda de Santa Bárbara con alambre ciclón. Ahora, Y el gobernador del estado, él lo pasa en su bicicleta, no pasa por allí. Entonces uno dice, verdad, qué feo, ¿no? Qué feo espectáculo, ¿vale? Qué dolor da Maracaibo en manos de esta gente. En verdad se ve feo. La cerca Muy de feo, uno no sí. sabe. Horrible. Es tipo cárcel. De pronto el banco parece una cárcel. Uno no sabe si No, quieren chico, impedir un que los de banco- afuera entren o que los de adentro salgan. ¿Tú crees que al Citibank se le ocurrirá No, poner no. una cerca de esa en No, Nueva York? no creo. ¿O en Miami? En la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida pondrá el Citibank Una cerca de ciclón. una cerca de ciclón. No, ¿La no creo. pondrá? No. ¿Se lo aceptarán los dueños a quienes el Citibank les alquila? En Maracaibo sí. En Maracaibo sí. Y ayer estaban todavía en Ahora, la tarde. fíjense que, ¿sabe qué me cuesta a mí creer que la gente del Citibank haya tenido esa idea de cercar el banco y el estacionamiento con semejante cosa, con semejante bodrio? Es una cosa horrible. Y lo peor es la terminación de la cerca de ciclón, que son alambres para impedir que la gente se salte de adentro, de afuera hacia adentro y también de adentro hacia afuera. Sí, señor. ¿Verdad que además en pleno bulevar? Sí, claro.
Bueno, esperemos que la alcaldía, los concejales, el gobernador... yo creo que los concejales de Maracaibo, ellos no, los concejales de Maracaibo probablemente no sepan de qué se trata, porque ellos, de verdad, yo quisiera saber qué es lo que hacen los concejales y los legisladores también, los legisladores de la Asamblea, del Consejo Legislativo. A Maracaibo le cayó un karma increíble. Claro, es como si la gente que nos gobierna, tanto a nivel regional como a nivel local y como a nivel nacional también, en lugar de querer a esta ciudad, la odia profundamente. Sí. Es un odio que viene desde hace mucho tiempo. Sí, no es un odio de ahora, es un odio que viene inclusive desde hace mucho tiempo. Pero la verdad que parece que la odiaran, porque nunca antes la ciudad había estado tan fea como ahora. Y yo creo que es necesario rescatar el espíritu de la ciudad, de una ciudad como esta, que fue la primera en muchas cosas, y que hoy, lamentablemente, es la última, con tener un desarrollo, una población enorme, gigantesca, que llega a los 2 millones de habitantes, con ser todo el Zulia y Maracaibo sobre todo, la segunda ciudad con mayor caudal y mayor densidad electoral que tiene. Es como para presionar para que la pongan como tiene que estar. No, chicos, mira, y lo peor de todo, no hay un cronista de la ciudad, no hay nadie que se apiade de la ciudad, chicos, mira, es increíble cómo a las construcciones construyen sobre la avenida, no, pero es que de verdad es doloroso, y uno lo dice porque se siente molesto, porque no hay a quien quejarse, ¿verdad? Mira, hay sectores de Maracaibo completamente a oscuras, y eso no preocupa a nadie, ¿no? El robo de vehículos y las lesiones a las personas, es una cosa que tampoco preocupa a nadie. Si bien es cierto que los problemas de electricidad se han resuelto porque ya no se va la luz con tanta insistencia como antes, pero sentimos que no hay gobernantes y que nos proponen salir de áreas, que ha sido un mal gobierno al de Arias, sin duda un mal gobierno. Y ya tendrán los electores, a pesar de que él dice que él está preparado para las elecciones, los electores tendrán la palabra al final, pero nos proponen salir de área para colocar a los que no han podido resolver los problemas de la ciudad de Maracaibo. Bastó un detalle. Yo quisiera saber, de verdad, si a la dueña de la casa donde vive la alcaldesa le pusieran un alambre, le pusieran una cerca de esa, y ella iba a estar de acuerdo, de verdad. Yo quisiera saber si a la alcaldesa se le ocurriría colocar en su casa, que es muy bonita por cierto, una cerca de alambre de esa de púa, pero es su casa. Pues alcaldesa, la casa de nosotros es Maracaibo, y usted está allí para velar por que eso no lo hagan. Usted tiene que llamar a los dueños y al Citibank, porque si no, cuando vuelvan a proponer sus nombres, la gente va a estar pendiente. Y a pesar de que usted puede decir que por ahí en esos alrededores de 5 de julio ya no vive mucha gente, pero sí pasa mucha gente, que nos sentimos agredidos, porque hace tiempo atrás el gobernador quería cercar el lago de Maracaibo. El puerto, ¿no? El puerto, si quería cercar el lago, que es de los zulianos, que es de los maravinos, y la gente hizo que el gobernador cambiara y que quitaran la cerca. Pero los mismos que pelearon para que el gobernador no cerrara el malecón, para que no cerrara el puerto de Maracaibo, para que no encerrara el lago, hoy permiten que cierre la avenida 5 de julio. Pero fíjate lo que son las cosas, me están diciendo. Aquí mismo al lado, el sacerdote quiso poner una cerca de ciclón en la iglesia, para proteger la iglesia porque se había metido. Y la alcaldía dijo, no. Pero al sacerdote, ahora que vaya al banco. Y le dice a la gente del banco que quite esa cerca, sí, porque sí, afea el boulevard. A la iglesia le querían colocar una cerca para proteger un poco, porque se están metiendo los bandidos a llevarse las hostias y el vino. No sabiendo que el vino es de consagrar, solo es bueno con las hostias. ¿Con las ostras? Con las hostias. Con las hostias. A falta de pan, el vino es de consagrar.
pero por eso, pero el vino de consagrar es bueno solo Con las hostias. con las hostias. Yo no he visto a nadie que un fin de semana, por ejemplo, Se rasque con vino consagrar. no seas prosaico, chico. Alguien que llegue a su casa un viernes en la tarde, coloca el grupo ABBA No me menciones ese nombre, chico. No me menciones ese y nombre. se lleve su cerrito de hostia y su vino de consagrar. No, nadie. Eso No. nada más. Pero a ver, mire, tengo una broma con nuestros amigos de la iglesia que los queremos mucho. No es que me van a excomulgar por eso. Ustedes son capaces. Mire que me quejo con el padre Francisco y le digo que estoy con Cristina. Bueno, Arena, de verdad que, volviendo retomando el tema, a veces hay que hacer una broma, pero es Mira, que la gente de San Francisco se está quejando. ¿No? la gente de San Francisco se está Sí, quejando, se está claro, y con soltando porque razón. dicen que tiene un alcalde que persigue descomisando los pocos alimentos que los comerciantes venden. Bueno, chicos, hay que seguir insistiendo con la gente de San Francisco que nos escriba al programa para poder darle salida a sus inquietudes. Aquí me dicen que no parece muy original la poesía, hola que viene, hola que va, hola que tal. Yo no sé. Bueno, no será original, pero es que le escribió Isaías. Yo no sé si será que aquí, como estamos en la ola de los plagios, Sí, no, ¿será que este hombre será que esa obra, esa poesía la escribió fue Hugo Figueroa Bret? No creo, Hugo Figueroa Bret es un poeta de verdad. Martín Hugo- Áñez, Todos son Blas poetas. Peroso Naveda. No, Blas Peroso también es un poeta. Nadie lo puede negar. Mira, 12 años del Miss Venezuela, del 85 al 97, fue la época dorada del certamen. Hoy, a pesar del triunfo, está devaluado los concursos de belleza. Mira, etc. aquí dice lo siguiente, mira, aquí estoy leyendo, me mandaron lo siguiente. Jamás le vi un asomo de pedantería y jamás le oí un comentario que no fuera profundo. Incluso sus disparates eran enseñanzas. Nacido en Mexicali, en 1953 conocí a fondo la frontera norte. Yo estaba preparando una crónica del tema y quise hablar con él. Me invitó a comer a un cabaret, propiedad de la giganta desnudista Limel. A esas horas no había espectáculo, éramos los únicos parroquianos y se podía hablar con calma. Le pregunté cuál era el principal vínculo entre la frontera de México y Estados Unidos. La comida china, respondió en el acto. Durante un tiempo di un taller de haiku en Tijuana. Solía recitar esta inocente proeza de una alumna. Ah, ¿sí? Hola que viene, hola que va, hola que tal. Su literatura es una arriesgada oportunidad de decir las cosas de otro modo. Contó Onetti Olezama Lima. Sada fue incapaz de escribir una frase literal. Trabajaba durante horas dejándose llevar por el ritmo interior de las frases, estableciendo un contacto tan directo con el lenguaje que en alguna ocasión le exigió estar desnudo. Estamos hablando, adiós Daniel, en una crónica de Juan Villoro, Juan Villoro, que es un gran cronista. Sí, señor. en una crónica, adiós Daniel. Ajá, ¿Y Isaías. sabes cómo se llama? Daniel Sada. Ajá, Isaías. Y a Juan Villoro escribe esto. Y luego repito por si acaso. Durante un tiempo di un taller de haiku en Tijuana y solía recitar esta inocente proeza de una alumna. Hola que viene, hola que va, hola que tal. Daniel. Daniel Sada, esto es escrito por Villoro en las 3:15, el rincón para compartir. Esto me lo envió una amiga que obviamente tiene un profundo cariño por Isaías. Y aquí Oye, pero hay tela para cortar. allí Isaías. Amigos, no solamente fue la señora Trump. No. Bueno, a lo mejor, pero dice que era lo que había escrito una alumna. El problema es que ya está registrado. ¿Ah? Y lo escribió, bueno, yo no sé, amigos. Nosotros cumplimos con nuestro homenaje al poeta Isaías Rodríguez, que él haya tomado algunas palabras de un poema, eso no lo demerita porque su obra poética traspasó la frontera cuando escribió ese gran poema a la selección española de fútbol, una vez que ganó el campeonato mundial en Sudáfrica, con bubuceta y todo. Lo único que le faltó a Rodríguez fue una bubuceta. La tenía en la... La buceta la tenía Amigo, en la...
boca. Mira, el día comenzó difícil, pero se ha ido componiendo, solo que el programa se nos está acabando y nos vamos a tener que marchar cuando la cosa se ponía buena. Porque también dicen que el poema de Tariq William Saab y que es un plagio. Chicos, pero llueve, escampa. Porque hay otro que le escribió y dice así, llueve y escampa. Sí, pero ese fue Cuando llueve, después de llover, escampa. Eso lo dijo otro poeta. Otro poeta, sí. Que además prefirió otra muerte que salir del Claro. poder. Amigo, nos vamos a tener que marchar porque... Ya conseguí a Daniel Sada. Ujú. Sí, señor, voy a buscar el poema porque si es así, Bueno, pues, si es así, al mediodía tendremos que estudiar a Daniel Sada. Al mediodía, de 11 a 1, en la 105.1. Allí va a estar el doctor Ender Arenas, que es el que recita y conoce la obra poética de Isaías Rodríguez, y ahora de Daniel Sada. Nos vamos, amigos.